Hola Iglesia New Life, mi nombre es Mario Franco y mi testimonio es de sanidad. En el 2017 yo tuve un accidente donde me fracturé mi pie derecho y los ortopedistas después de varios meses me diagnosticaron un síndrome regional complejo doloroso donde me decían que no volvía a caminar si no era con ayuda de una muleta o de un bastón. Un domingo Dios a través del pastor dio palabra de sanidad. Yo me apropié de ella y llegué a mi casa y di un paso de fe donde le dije a mi esposa, a mis hijos que sacaran las muletas y los bastones que teníamos, que Dios me había sanado. Yo invito a toda la iglesia que cada que den una palabra, cualquier palabra, se apropien de ella, porque Dios está haciendo milagros en la iglesia. Entonces los invito a que se apropien y tomen la palabra, porque Dios a mí me sanó y para la honra y la gloria de Dios Él me ha sanado y me encuentro sano ya. Hola familia New Life, mi nombre es Paula Andrea Zapata. Aproximadamente hace 27 años conozco del Señor, creía conocer del Señor, pero no era así. Pero hace año y medio que asisto a New Life, sí conozco del Señor. Un día estaba muy desesperada, muy angustiada, no tenía paz en mi corazón y yo no lograba entender qué era lo que me estaba sucediendo. Ese día fue un día catastrófico. De verdad, literal, yo no podía respirar. En la noche se me acercó una persona y me invitó a la iglesia. Y yo dije, claro, perfecto, vamos ahí. Cuando vine a New Life, lugar de adoración, entendí qué era lo que me estaba pasando. Era el Señor que me estaba llamando, era el Señor que me estaba dando una oportunidad más. 10 días después fui diagnosticada con un cáncer de mama. Un cáncer muy agresivo, cáncer que hoy los médicos desconocen ese tipo de cáncer y que no hay protocolo para él. Un día el Señor me confrontó por medio de una persona y me enlistó todas las cosas que yo había hecho en el mundo y que no eran de su agrado. Inclusive me recordó un pacto que yo había hecho con él hacia la vida de mi hijo, donde yo había consagrado a mi hijo para glorificar su nombre, pacto que no cumplí. Y el Señor, en ese momento que me confrontó, me dio a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Me dijo, o vuelves a mis caminos o te mueres. Y yo escogí seguirlo. Yo escogí vivir una vida para Él. El proceso del cáncer fue un proceso muy duro, muy largo, muy angustioso. Fueron cirugía tras cirugía tras cirugía. Y en cada cirugía yo le decía al Señor, Señor, este proceso es duro, pero yo lo paso si tú vas conmigo. Si tú estás conmigo, yo paso el desierto que sea, Señor. Que tu presencia siempre esté conmigo. Y así fue, amigos, así fue durante todo este tiempo. Estas cirugías, cada vez que yo sentía que me quitaban un pedazo de mi cuerpo, yo sentía que también el Señor me estaba limpiando, me estaba transformando en un nuevo ser. Después de pasar ese proceso tan largo, el médico me dijo, Paula, venciste el cáncer, ya no hay más cáncer, ya estás sana. Y 2 meses después, amigos, nuevamente llega el cáncer y reaparece, pero aún más agresivo que la primera vez. En esa 7ª cirugía, le dije al Señor, Señor, no más cortes, no más mutilaciones, no más, Señor. Yo te elegí a ti porque tú me pusiste a escoger entre el camino de la muerte y el camino de la vida y te elegí a ti, Señor. Y aquí estoy, Señor. Hoy el Señor me sanó. Soy sana en su nombre para glorificarlo. Les digo que pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
pude experimentar el gozo del Señor, pude experimentar una fe inquebrantable y aquí estoy con la victoria y todo por la gloria de mi Padre, todo para glorificar su nombre. Hola familia New Life, mi nombre es Diana Colorado y esta es mi historia, lo que Jesús ha hecho en mi hogar. Mi hogar pensaba yo que era muy bueno, no había comunicación. Yo pensaba que el mero hecho de ir a la iglesia, con todo eso ya estaba, pero no. Eran pleitos, rencillas, peleas, y yo era una mujer amargada, sin color, sin luz. Tenía un esposo que oraba por su hogar en el silencio. Yo no lo veía como ese sacerdote. Una noche vino Cristo y me mostró que tenía que quitar mis hijas por un tiempo. Unas hijas que eran mis tesoros. Pero llegó una noche donde Cristo me dijo, en 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia que es en el poder. Es ahí donde yo te voy a perfeccionar. Yo me sentía sin fuerzas, me sentía sin sentido, con ganas hasta de no vivir. Yo le estaba creyendo las mentiras al enemigo, pero Cristo vino y me mostró de su redención, de su muerte en la cruz. Es ahí donde Dios quebró y me sigue cincelando, me sigue levantando con poder. Mi hogar, paso a paso, Jesús lo ha ido reconstruyendo. Pero Él me dijo que quería era primero a mí, moldearme, triturarme si era posible. Que si tenía que derrumbar todo para volverlo a construir, hasta el día de hoy lo está haciendo. Ha vuelto ese brillo y ese color a mi hogar, porque yo le permití esa noche que Él tocara hasta lo más profundo de mi corazón. Y Él me dijo, ve y limpia y levanta ese altar nuevamente para mí, porque es ahí donde yo te necesito, porque es ahí donde yo te voy a mostrar todos los tesoros escondidos que yo tengo para ti y para toda tu familia. Cuando yo empecé a creerle a Dios y confesar su palabra y agarrar cada promesa, Jesús cada día sigue restituyendo, pero Él tenía que reconstruirme primero a mí, para reconstruir ya nuevamente a mis hijas. Hoy por hoy veo todas esas promesas, porque realmente le he creído al Dios vivo. Le he creído que Él sí puede y que las batallas se ganan de rodillas, pero es orando, es en el altar, es en el lugar secreto, donde Cristo ha mostrado cómo realmente Él va a volver a reconstruir mi hogar. Y hoy por hoy puedo mostrar que sí. Ya mi hija viene a la iglesia y cada día nos está fortaleciendo esos lazos familiares. Mis 2 hijas, nuestra comunicación, nuestra relación, cada día vemos ahí la mano bendita y poderosa de nuestro Redentor, porque Cristo vive. Y desde ese momento no paro de servirle a Dios con pasión, porque mi Rey vive, mi Redentor está aquí. Hola iglesia, mi nombre es Germán y vengo a contarles mi testimonio. Hace aproximadamente 30 años fui utilizado por Satanás, una herramienta que tuvo poderosa en sus manos. Fui drogadicto, estuve en la cárcel, hice mucho daño, incluso a mi propia familia lastimé. Hace aproximadamente ya un año, Dios empezó a llamarme de una forma que me dolió demasiado, y fue que mi nieta la desahuciaron los médicos. Eso fue un dolor muy tremendo para mi vida. Incluso me enojé con Dios y llamé a mi hermana y le decía, ¿dónde está tu Dios?
¿Dónde está el Dios del cual me hablas? Porque permite que mi nieta esté pasando por esto. Le dije, dígale que me lleve a mí, que yo nunca he servido para nada, pero que deje vivir a mi niña, que la deje vivir. Inmediatamente le tiré el teléfono y caí al suelo arrodillado porque me di cuenta de que había cometido un error y le pedí perdón a Dios por lo que había dicho y le pedí que le diera una oportunidad de vivir a mi niña y yo le entregaba mi vida. Ya caí privado, caí dormido de tanto llorar y de tanto dolor. Al otro día, cuando estaba en mi trabajo, mi hija me llama y me dice que la niña empezó con una recuperación, una leve recuperación. Y así fue transcurriendo los días y mi niña se recuperó. Caí en cuenta de que Dios había cumplido esa promesa de sanar mi niña. Y dije yo, ay Dios, llegó mi momento. Pensé en ese instante. Ya mi niña recuperada, vinimos a la iglesia New Life a contar el testimonio. Yo vine con mi hija y mi nieta. Fue muy lindo porque me quebranté en esa iglesia, con el testimonio y bueno, ya cuando terminó todo y nos vinimos a casa, se me olvidó todo lo que había hablado con Dios y ese día me emborraché feo, volví a lo mismo. Ya el otro día que llegué a mi trabajo, de un momento a otro resulté llorando y me sentía mal, me sentía vacío, me sentía sucio y llamé a mi hermana y le dije, yo no quiero más sentirme así. ¿Qué hay en tu iglesia? ¿Qué hay en esa iglesia donde tú vas? Necesito ayuda, necesito salir de esto, ya no aguanto más. Mi hermana me dice que hay un grupo que se llama Grupo Life Adicciones y que es los martes. Decidí buscar esa ayuda y vine a Grupo Life y les cuento, mi vida a partir de ese momento empezó a cambiar. Decidí entregarle mi vida a Dios, me enamoré de Él y Él empezó a hacer un cambio, un proceso conmigo tremendo. Ya hace un año que sucedió eso, mi vida ha cambiado totalmente. Me gradué de bachiller, eso es un logro muy tremendo para mí, para mi familia. No consumo drogas, no consumo alcohol, sigo luchando en ese proceso con muchas cosas, pero sigo de pie, firme, con ganas, con más amor y cada vez más entregado a Dios y conocerlo y les digo, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue esa. Aceptarlo a Él en mi corazón, en mi vida y no me arrepiento. Tuve que vivir lo que viví para aprender muchas cosas que ahora me sirven para mucho y quiero decirles algo, sí se puede después de que entreguemos nuestro corazón y con ganas y echemos para adelante. Él siempre va a estar ahí con nosotros, siempre ha estado esperando que tomemos esa decisión. Dios los bendiga y para adelante podemos hacerlo. Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Natalia y les vengo a contar mi testimonio. Al principios del mes de mayo de este año, tuve una dificultad en mi trabajo, en el cual yo veía cómo se formaba una tormenta de la cual no veía escapatoria y lo que hice fue clamar a Dios.
fui a orar a Dios, a expresarle mi desesperación, y Él simplemente me calmó con estas palabras: no va a ser tu fin. En ese momento yo me calmé y con fe creí en que Dios tenía todo el control. A los días me dijeron que tenía que pasar mi carta de renuncia, pasé mi carta de renuncia y entré en un tiempo de desierto, porque fue un desierto al que Dios me llevó, pero me mostró que su propósito con ese desierto era justamente acercarme a su presencia. Duró aproximadamente 2 meses y unos pocos días más, en el cual sin trabajo Dios me estuvo sosteniendo cada día. No hubo una sola cuenta que faltara sin pagar. Dios todos los días me mostraba cómo mi cuenta seguía teniendo dinero, cómo mis gastos, a pesar de que eran los mismos, se reducían inexplicablemente. Dios me sostuvo milagrosamente mientras me llevó a ese desierto en el que me quería exclusivamente para Él. Me enseñó lo que era la oración en intimidad, el clamor en intimidad, interceder por otros. Me llevó a ayunar, me dio revelación de su palabra, me dio pasión por el servicio a un nivel mayor, y me mostró que era que me quería nivelar para el tiempo que tiene preparado para su iglesia. Y después de que yo de tanto pedir que me dieran una nueva oportunidad de trabajar, me mostró que lo que quería era que yo me enfocara en Él. Así que le di el primer lugar y mis oraciones empezaron a cambiar. Mis oraciones eran enfocadas en su presencia, en darle el primer lugar, y lo demás siendo completamente añadidura. Y después de 2 meses y medio, Dios me dio un trabajo mejor, de la forma en que menos me lo imaginé, con un salario mejor y con la disponibilidad de tiempo para poder seguir entregándome a Él de la forma en que Él quiere que lo haga. Iglesia, los invito a que con fe crean en las promesas de Dios. Los invito a que cuando lo busquen, lo pongan en su primer lugar, porque Dios sí quiere cumplir sueños, Dios sí quiere cumplir sus promesas, Dios sí quiere prosperarnos, pero quiere que todo eso sea añadidura y lo entendamos y lo veamos como añadidura, porque la verdadera riqueza es su presencia. Bueno, iglesia, les quiero contar un testimonio sobre un Dios que provee en el momento oportuno, en el momento más adecuado, en el que más lo necesitamos. Pasado de que Jesús fue al desierto y fue tentado, pasado los 40 días, Dios mandó a sus ángeles para que le dieran a Jesús lo que necesitaba en el momento. Este pasaje bíblico tiene mucho que ver con lo que nos pasó. Mi esposa y yo nos dirigíamos un fin de semana, un festivo, hacia San Antonio de Pereira. Íbamos pues a una velocidad siempre la permitida, y por ende nos dimos cuenta ya casi llegando a nuestro lugar de destino de que nuestra moto nos estaba tirando para un lado en los rompois, y casi nos caemos 2 o 3 veces, pero el Señor nos guardó y nos dimos cuenta de que la llanta estaba desinflada, y nos dirigimos a una bomba para poderla inflar y poder solucionar el problema. Pero ese no era el problema, realmente la llanta se había rajado, se había dañado. Gracias al Señor había una muchacha que había acabado de entrar de turno a esta bomba y nos decía que qué nos había pasado y que cómo nos podía ayudar. Esta muchacha tenía moto y se nos ofreció a prestarnos su moto personal, gracias a que el Señor puso una gracia sobre mi esposa y sobre mí, y esta persona muy confiada nos quiso prestar la moto y ayudarnos, pero no teníamos forma de bajar la moto, no teníamos herramientas, y ella con sus compañeros logró conseguirnos unas herramientas. Pues yo le decía que igualmente yo no sabía bajar una llanta, entonces inmediatamente le dije a mi esposa que mirara un tutorial de cómo bajar la llanta, y pudimos desarmarla, bajarla, y nos dirigimos hacia un montallantas para mirar qué le podíamos hacer a la llanta, y nos dijeron que no había solución, que había que comprar una llanta de segunda o una llanta nueva, y pues como era festivo era muy difícil poderlo solucionar. Por fe nos dirigimos hacia un lugar, hacia un almacén que estaba abierto, hacia un local,
y el Señor pues muy amablemente nos ofreció unas llantas nuevas, pudimos solucionar el problema y cuando terminó el Señor de brindarnos su servicio, inmediatamente cerró la puerta. Ya eran las 4 de la tarde, un lunes festivo. Muy difícilmente hubiéramos encontrado ese local abierto si hubiéramos ido un poco más tarde, pero Dios es bueno, Dios es fiel y proveyó en el momento adecuado. Aparte de proveer primeramente el transporte, que fue una moto prestada; segundo, una herramienta donde no la había, un conocimiento que no teníamos para desarmar la llanta; y cuarto, esa otra persona nos pudo vender la llanta que necesitábamos nueva. Y bueno, Dios es fiel, nos guardó de todo mal, de todo peligro y por último terminamos yendo hacia nuestro lugar de destino y poniendo todo en manos de Dios. Nos fue súper bien y Dios provee iglesia en el momento más adecuado. No dudemos, así como le mandó a Jesús sus ángeles para que le brindaran lo necesario, así también lo hizo con nosotros y también lo va a hacer con ustedes.